Anestésicos locales. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la anestesia local y para eso entonces tenemos que introducir a un término que es en el fondo distinguirlo de la analgesia, en donde la anestesia es la pérdida de todas las sensaciones, mientras que la analgesia va a ser la pérdida selectiva de la sensación del dolor. Los anestésicos locales bloquean la conducción de los impulsos nerviosos en los nervios periféricos en la médula espinal. Lo que nosotros vamos a tener entonces es que mediante el uso de anestésicos vamos a lograr la pérdida de la sensibilidad de una región limitada del cuerpo, y esto va a ocurrir mediante la interrupción del tránsito neuronal o neural aferente generado por la inhibición de la generación y la propagación de los impulsos. Esto a su vez va a generar una analgesia circunscrita al lugar de la aplicación, la cual debería ser reversible espontáneamente, previsible y carente de efectos residuales. Para eso entonces nosotros vamos a utilizar anestésicos locales, los cuales deben estar compuestos, los cuales son compuestos que bloquean de manera reversible entonces la conducción nerviosa. Particularmente estos bloquean a las fibras tipo C o de diámetro pequeño. Estos anestésicos locales están compuestos por un anillo aromático que corresponde a un grupo lipofílico, que es el grupo que les permite atravesar las membranas neuronales, una cadena intermedia que les da su calidad de ser del grupo amida o el grupo éster, y un grupo nitrogenado hidrofílico terminal que les da su característica de ionizado o no ionizado y les permite su unión al canal de sodio. Primero y solo modo de comprensión, como tenemos dos grupos, el grupo amida y el grupo éster, vamos a decir que el grupo amida es aquel que está siendo metabolizado a nivel hepático por la citocromo P450, y el grupo éster es metabolizado también a nivel hepático, pero a medida por el metilbutiril coenzima A para generar el ácido paramino benzoico, que tiene un potencial alergénico. Por lo tanto, podríamos decir que el éster en una parte de la población pequeña, pero existente, pudiesen generar alergias, ¿ya? Eso para hacer una diferencia. Ahora, ¿con qué tipo de fármacos nos topamos? En la familia de los ésteres vamos a toparnos con la procaína, la tetracaína y la benzocaína. Y en el grupo de las amidas nos vamos a topar con la lidocaína, mepivacaína y bupivacaína. La verdad es que existen más fármacos, pero estos son los que generalmente se utilizan, siendo la lidocaína el que mayor cantidad de usos tiene en la farmacología general. De hecho, la lidocaína, además de los usos clásicos que se conocen como anestésicos quirúrgicos, también existe la presencia de parches transdérmicos que se utilizan para disminuir el dolor en la neuralgia postherpética, y también se utilizan para el control de los cuadros de dolores intensos en fracturas vertebrales, en sarcomas, etc. En general, estos fármacos se utilizan para disminuir para generar anestesia o disminuir la algesia en zonas o regiones particulares del cuerpo, y se administran en pacientes que van a ser sometidos a cirugías de piel o de tejidos subcutáneos, por ejemplo, o también en cirugías dentales, óticas y ópticas, en cirugías a nivel de las articulaciones, pelvis, parto, también en procedimientos diagnósticos como la endoscopía o para aliviar el dolor en situaciones patológicas, ¿ya? ¿Cómo actúan estos fármacos? Entonces, la fracción no ionizada es la que va a penetrar la vaina lipídica a nivel neural, y la fracción ionizada, la anterior era la no ionizada entonces, y la fracción ionizada es la que a nivel citoplasmático va a interaccionar con la cara interna del canal de sodio. Pero aquí hay dos características bien importantes. La forma ionizada va a ser activa solo en presencia de bases débiles. ¿Qué significa esto? Que en medios ácidos se va a perder la actividad. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando existe inflamación, el ambiente tiende a ser o tener un pH ácido, lo cual genera que se pierda la actividad de los anestésicos o se requieran dosis mucho mayores. Y lo segundo y más importante
es que estos anestésicos funcionan en presencia de los canales cuando estos están abiertos. Es decir, que es un bloqueo dependiente de uso. Y para que el canal esté abierto significa que tiene que haber una estimulación primaria. Cuando nosotros estamos frente a una cirugía, existe una algesia y por lo tanto el canal que primero se abre son las fibras tipo C o de diámetro pequeño. Y esas van a ser las primeras en ser bloqueadas entonces por los anestésicos. Entonces vamos a decir que el mecanismo de acción de los anestésicos locales es producir una inhibición reversible de la conducción del potencial de acción mediante la unión interna al canal de sodio, y esto va a disminuir la permeabilidad de la membrana al canal, ¿ya? O sea, perdón, al sodio. Y recordar que esto es irreversible y dura solo algunos minutos, ¿ya? Entonces, solo a nivel de farmacodinámica, vamos a entender, por ejemplo, aquí tenemos la lidocaína, que es muy importante saber la lipofilicidad, la potencia que tiene este fármaco, el inicio de acción, que siempre vamos a querer que sea medianamente rápido, y cuánto tiempo va a durar la acción anestésica. Otra cosa muy importante es que estos fármacos van a difundir a tejidos adyacentes, y a medida que vayan difundiendo en tejidos adyacentes y que además aumente la concentración de estos fármacos, van a comenzar a aparecer entonces efectos adversos indeseables y que incluso pueden llegar a ser tóxicos, ¿ya? Entonces, a modo de resumen de lo que hemos visto a continuación, vamos a decir que las características del bloqueo de los anestésicos es que, primero, se bloquean las fibras del dolor, es decir, las más delgadas, tipo C, no mielinizadas, incluso antes que las fibras del movimiento y las del tacto. Que existe un orden de bloqueo. Primero se bloquea el dolor, después la temperatura, después el tacto, después presión, después movimiento. Y cuando se pierde la actividad anestésica, lo que va a ocurrir es que primero va a aparecer el movimiento, después va a aparecer la sensación de presión profunda, después va a aparecer la sensación del tacto, después la temperatura y finalmente el dolor, en ese orden. También vamos a decir que estas actúan como bases débiles y por lo tanto, cuando su pK se aproxime a este pH, vamos a tener una mayor actividad de estos anestésicos. Y también vamos a informar que en presencia de infecciones se va a retardar la difusión y la actividad de estos anestésicos. Cosas importantes que mencionar es que estos anestésicos van a depender, su absorción en el sitio de acción va a depender de la dosis administrada, del flujo sanguíneo, de la rapidez con la que ocurre la inyección, de la adición de los vasoconstrictores, recordando que muchas veces los anestésicos se administran en presencia de la adrenalina, que permite que haya menor difusión y por lo tanto mayor concentración del anestésico en el sitio donde nosotros queremos que actúe. Pero además eso permite que haya menor distribución a tejidos adyacentes, lo cual genera entonces que haya menor potencialidad de toxicidad y aparición de otro tipo de síntomas que no queremos que aparezcan, ¿ya? Por lo tanto, en el tejido vecino vamos a depender, o sea, la aparición de efectos en el tejido vecino va a depender de la distribución y la biodisponibilidad de este fármaco para pasar a este tejido vecino. Es decir, a su vez va a depender también de la dosis, de la tasa de difusión, del flujo sanguíneo en el sector donde fue inyectado este fármaco y también de la presencia de vasoconstrictores, ¿ya? También a su vez de liposolubilidad y otros términos, como el pH. ¿Cuáles son las sintomatologías o RAMs que pudiesen aparecer cuando llegan a sitios vecinos e incluso sistémicos? Va a haber un aumento de la aparición de entumecimiento a nivel oral, aturdimiento, la presencia de acuófanos o tinnitus, inquietud, verborrea, dificultad para hablar, y en dosis mayores puede haber escalofríos, convulsiones e incluso el coma. ¿Ya? Y esto a su vez va acompañado por una baja en la tensión arterial, en la función cardíaca y en el tono muscular. Ahora, veamos cómo se administran estos anestésicos. Mayoritariamente estos anestésicos se administran por la vía tópica, como geles, soluciones, parches, etc. Pero también estos se administran a nivel de infiltrados, particularmente en odontología.
a nivel de la iontoforesis, que es mediante uso de pulsos de electrotono, también en odontología y a nivel pediátrico. Se utilizan también como bloqueo de campo cuando se requiere bloquear un plexo nervioso completo para cirugías más complejas, a nivel espinal o intratecal cuando se requiere bloquear completamente una fibra sensorial motora, y a nivel epidural cuando lo que buscamos es el parto. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y esa es la clase de hoy.